¿Crujirse los dedos produce artrosis? ¿Se te van a acabar deformando las manos en un futuro y cuando seas un abuelito o una abuelita no vas a poder ni siquiera escribir? Pues en este vídeo te voy a decir qué es lo que dice la evidencia científica sobre esto y además te voy a contar una historia muy curiosa sobre un médico que pasó hasta 60 años crujiéndose los dedos de una sola mano. Lo cierto es que todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas, sobre todo proveniente de la gente mayor, que crujirse los dedos de las manos puede ser un signo negativo y que nos puede llevar a tener un futuro muchos problemas de deformidades, de dolores, de artrosis y de incapacidad funcional. Ahora bien, si hablamos de lo que es realmente la artrosis, vamos a poder definirla como un proceso degenerativo, más bien natural, que se produce a nivel de nuestras articulaciones y que se va a producir sobre todo por el paso de los años y por el uso que vamos a ir dándole a estas. Y si bien es cierto que en muchísimas ocasiones está relacionada con dolores, rigidez articular o pérdida de movilidad, esto no tiene que ser siempre el caso. Y es que se ha visto que hay gente que presenta este tipo de procesos artrósicos, sobre todo en la parte de la columna, pero que por otro lado no presenta ninguno de estos síntomas. Ahora bien, si hablamos de los dedos de las manos, la artrosis no va a tener nada que ver con ese crujido y menos con el sonido que se produce. Y es que cuando escuchamos ese sonido típico, que sería algo más bien como nunca debemos asociarlo a lo que es un desgaste articular o un desgaste del cartílago. Este sonido tiene una explicación y realmente es una cosa totalmente diferente. Este fenómeno tiene un nombre y se llama cavitación y tiene como explicación en que todas las articulaciones están, como por así decir, envasadas al vacío y dentro tienen un líquido que es el líquido sinovial. Cuando tiramos del dedo o lo doblamos más allá de su rango articular, lo que estamos haciendo es separar las carillas articulares haciendo que la presión disminuya. Antes lo que se pensaba es que al bajar esta presión dentro de la articulación se liberaban una serie de gases, sobre todo el dióxido de carbono y el nitrógeno, que estaban disueltos dentro de ese líquido sinovial, y esto es lo que hacía precisamente que se escuchase ese sonido de crack. Y es que hoy en día, gracias a los estudios del año 2015 de Kautschuk y sus colaboradores, lo que sabemos es que al bajar esta presión en la articulación se forma una burbuja de gas y que es simplemente esa formación y no el hecho de que la burbuja explote lo que da ese sonido característico. Lo que hicieron estos investigadores es realizar resonancias magnéticas a tiempo real mientras los pacientes se crujían los dedos para ver así qué es lo que pasaba realmente dentro de la articulación. De esta forma, lo que vieron en esas resonancias es que aunque sí que hay gases involucrados a nivel articular, el sonido de la cavitación no tiene nada que ver con ellos y sí con esa formación de burbujas que hemos comentado, que van a ser visibles aproximadamente durante unos pocos segundos o incluso minuto y que luego van a tardar unos 20 o incluso 30 minutos en disolverse completamente. Esto último es lo que realmente va a explicar que el hecho de crujirse los dedos por una primera vez va a hacer que se escuche muy fuerte el sonido, pero que luego vamos a tener que esperar durante unos cuantos minutos, incluso media hora, hasta volver a escuchar el sonido a la hora de crujirnos. Y ahora te voy a contar una de las anécdotas más bestias e increíbles que vas a escuchar en tu vida, y es que hubo un médico estadounidense llamado Dr. Unger, que lo que dijo el tío fue: bueno, voy a hacer un experimento por mí mismo y voy a crujirme todos los días, incluso varias veces a lo largo del día, los dedos solamente de mi mano izquierda y voy a dejar la mano derecha sin hacer prácticamente nada y ver si así en un futuro cuál es la diferencia entre ambas. El tío pasó 60 años haciendo esto todos los días de su vida y al final, en el año 1998, publicó un artículo en la revista Arthritis y Rheumatism en la cual sacó sus conclusiones, y es que no hubo o no tuvo ningún tipo de diferencia entre ambas manos. De esta forma, tanto su mano izquierda, que fue la que se crujió todos los días, como su derecha, que no se crujió ni una vez, pues no presentaban ni artrosis, ni dolores, ni deformidades. Incluso como meme, deciros que en el año 2009 le dieron como una especie de premio Nobel de medicina llamado IG, que bueno, lo que hace es simplemente pues hablar de estas cosas un tanto curiosas. Ahora muchos podéis decir y pensar, y con razón, que bueno, esto solamente fue un caso aislado, que no se pueden sacar conclusiones de esto, por mucho que fuese durante tantos años, y que vamos a ver un poquito qué es lo que pasaría si la muestra es un poquito más grande. En el año 1990, el doctor Castellanos y Axelrod hicieron un experimento donde cogían 300 personas mayores de 45 años que acudían a una clínica de reumatología y los dividieron en dos grupos, en uno de ellos donde se crujían los dedos de las manos y en otro donde no lo hacían. Lo que quisieron ver principalmente es si habría un desarrollo de artrosis en ese grupo que se crujía los dedos de las manos, al igual que también pérdida de fuerza, de movilidad o incluso deformidades. Por desgracia, no se acabaron observando grandes diferencias en cuanto
cuanto al dolor, la artrosis o las deformidades de las manos entre los dos grupos, pero sí que se pudo llegar un poquito más a la conclusión que en el grupo de las personas que se crujían más las manos hubo una tendencia superior a la hinchazón de estas y una pérdida de la fuerza de agarre con respecto a la gente pues que no se crujió. De esta forma, ¿a qué conclusión llegaron? Pues evidentemente que los crujidos pues no producían artrosis a largo plazo en las manos. Más recientemente, en el año 2011, De Weber y sus colaboradores hicieron también un estudio muy importante en el cual cogieron una muestra de 215 personas mayores de 50 años que se habían hecho radiografías y quisieron ver si esos hallazgos radiológicos que se podían ver en cada persona tenían alguna relación con el hecho de que se crujieran los dedos de las manos o no. Y es que aquí se analizaron bastantes variantes en cuanto al hecho de crujirse los dedos de las manos, como la frecuencia en que los participantes lo hacían, la duración, los años, etc. Por ello que llegaron a la conclusión que no había ningún tipo de relación entre el tiempo y la frecuencia cuanto al hábito de crujirse los dedos de las manos y la aparición de artrosis. Ni siquiera los participantes que habían hecho esto durante prácticamente toda su vida mostraban más cambios degenerativos radiológicos que el resto. Vale, entonces, aun sabiendo todo esto, ¿por qué sigue habiendo hoy en día muchísimas personas que siguen creyendo que el hecho de crujirse los dedos de las manos va a provocarte artrosis y problemas a largo plazo? Pues desde mi punto de vista va a haber tres motivos o razones principales. El primero de ellos es que el sonido puede llegar a ser realmente desagradable y esto hace que nuestro cerebro acabe asociándolo con algo roto o dañado. En segundo lugar, se suele confundir muchísimo con la artritis reumatoide, que es una enfermedad totalmente diferente y que produce otros síntomas que no tienen nada que ver. Y el tercero, que muchas veces suele pesar incluso más, es que esto se ha pasado de generaciones en generaciones. Cuando éramos pequeños, tanto nuestras madres como sobre todo nuestras abuelas nos lo decían, y esto que se te queda al final grabado en la cabeza, y por eso nosotros acabamos diciéndolo y transmitiéndolo. Por último, quiero decir algo que es muy importante y quiero que quede muy claro, y es que si te crujes los dedos con asiduidad y empiezas a notar dolores, inflamación, bloqueos a nivel articular o incluso debilidad, en ese caso sí que deberías de acudir a tu médico para que te pueda hacer una evaluación un poquito más exhaustiva para ver si hay algo subyacente. Y es que en esos casos sí que podría haber algún tipo de lesión más bien escondida a nivel ligamentario o tendinoso, la cual debería ser evaluada por un profesional para ver cuál es la mejor forma de abordarla. Pero en cambio, si ese crujido es más bien indoloro, habitual u ocasional, no deberíamos de preocuparnos por nada, ya que esto no va a producir ningún tipo de problemas a largo plazo a nivel de artrosis. Así que la próxima vez que alguien te diga lo malísimo que es crujirse los dedos de las manos, que te va a salir artrosis y que lo vas a pasar fatal en el futuro, ya sabes que contestarle de la forma más científica posible después de haber visto este vídeo. Y nada más por mi parte, espero que este vídeo os haya resultado interesante como anécdota y que hayáis podido aprender algo nuevo, y ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido podéis apoyarme suscribiéndoos, activando las notificaciones y dándole un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.